La Dosis, tu podcast de ciencia. Dirige George Gaitán. La Dosis. Y hoy le toca el turno al alcaloide de los picantes. Estamos hablando de la capsaicina. La capsaicina es un alcaloide que es fabricado por las plantas del género Capsicum. Dentro de este género Capsicum encontramos más o menos 200 especies y dentro de esas especies podemos mencionar los chiles picantes, las pimientas, los pimentones y los ajís. Aunque estas plantas no solamente producen capsaicina, dentro de estas plantas podemos encontrar también vitamina C, vitamina A, vitamina E, que es un antioxidante, y obviamente las sustancias que generan la sensación de picazón, que son conocidas como capsaicinoides. Estas plantas producen esta sustancia, la capsaicina y sus derivados, o sea los capsaicinoides, para evitar que el fruto sea consumido por los depredadores. Y es que tengamos en cuenta que la planta se reproduce a través de semillas, y en el caso de estas plantas la semilla está dentro del fruto, entonces la planta tiene que garantizar que el fruto no sea consumido por los depredadores, y lo hace es fabricando esta sustancia que genera una sensación de picor, una sensación de ardor, una irritación en el mamífero que va a consumirla, porque en este caso los depredadores de estas plantas son mamíferos. Y pues la idea es que si un mamífero consume alguno de los frutos de estas plantas, pues por la picazón y por el ardor que le va a generar, él no va a querer volverlo a consumir. Pero esto sucede con los mamíferos porque encontramos que en las aves no se genera esta sensación, o sea, las aves son inmunes al efecto que genera la capsaicina, y esto se debe a que las aves son dispersoras de semillas. Entonces cuando el ave consume el fruto con todo y semillas, después cuando está haciendo la excreción va dispersando las semillas por todas las partes donde va volando, y eso es lo que garantiza la supervivencia de la especie y la dispersión de la especie de la planta. Y entonces, ya centrándonos en las sustancias que generan ese efecto de irritación, ese efecto de picante, encontramos que aparte de la capsaicina hay otras, entonces las catalogamos como capsaicinoides. Y dentro de esos capsaicinoides naturales, porque hay que aclarar que hay unos naturales y hay otros que ya han sido sintetizados en el laboratorio, pero los capsaicinoides naturales básicamente son el DHC, que es la dihidroxicapsaicina, el HDHC, que es la homodihidrocapsaicina, el NDHC, que es la nordihidrocapsaicina, y el LHC, conocido como homocapsaicina, y obviamente la capsaicina. Entonces, esas 5 sustancias son los capsaicinoides naturales más comunes, que se encuentran en diferentes porcentajes dependiendo de la especie, pero la capsaicina es la que manda la parada, o sea, la capsaicina es la que está en mayor porcentaje, puede estar incluso en un 60%, y a veces entre la capsaicina y el DHC pueden alcanzar porcentajes del 80 y del 90%. Cada una de estas sustancias genera diferentes grados de picor y a veces le puede agregar algunas propiedades organolépticas al fruto, o sea, al chile o al pimentón o al ají. Puede darle sabores como por ejemplo un sabor dulce o un sabor afrutado, y pueden generar efectos diferentes también dependiendo de la zona de la boca, porque es diferente el efecto que se puede causar en la parte posterior de la lengua, en la parte anterior de la lengua, en el paladar. O sea, la mezcla de estas sustancias va a darle un matiz diferente a cada especie, porque generan sensaciones diferentes, grados de picor diferentes, olores diferentes, sensaciones diferentes en cada parte de la boca en donde hayan receptores sensoriales. Y es que aquí ya se nos empieza a ampliar la cantidad de chiles, porque inicialmente eran unas pocas especies de chiles, pero con tanta manipulación que le hemos hecho a estas especies ya tenemos una cantidad muy grande de chiles. Igual pasa con las pimientas, igual pasa con los pimentones, igual pasa con los ajís, pero en sí podemos decir que los chiles son nativos de Centroamérica. Lo que pasa es que los españoles se los llevaron para Europa y allá se distribuyó, y hoy en día es el condimento más utilizado del mundo. Forma parte de comidas como la comida mexicana, la comida india, la comida japonesa, la comida española, la comida venezolana, peruana, coreana, incluso en el norte de África. En todas las partes donde usted encuentre comidas picantes va a tener ahí el chile o alguno de sus primos que pertenecen al género Capsicum. Y como la intensidad de la sensación de picor, de ardor, cambia con cada especie, en 1912 un farmacéutico norteamericano llamado Wilbur Scoville hizo un examen organoléptico para clasificar los chiles de acuerdo a su picor y creó la famosa escala Scoville, que inicialmente
Inicialmente se utilizó para clasificar a los chiles de acuerdo al efecto de picor que generaba en las personas, pero ahora esa escala se utiliza también para clasificar otros productos derivados de los chiles, como por ejemplo las salsas. ¿Y qué hizo el señor Scoville? Obtuvo un extracto concentrado de un chile. De ese extracto tomó una gota y empezó a diluirla con una gota de agua azucarada. Iba agregándole gotas de agua azucarada y se le iba dando a unas personas, y ellos eran los que le decían en qué momento desaparecía ese efecto de picazón que generaba el extracto del chile. Entonces, si usted tiene una gota de extracto de chile y le agrega una gotica de agua azucarada y desaparece el efecto de ardor, el efecto de picazón, entonces dice que en la escala Scoville ese chile tiene una unidad. Pero si usted necesitó 10 gotas de agua azucarada para diluir esa gota de extracto de chile para que desapareciera el efecto de picazón, entonces va a decir que ese chile tiene 10 unidades Scoville, y va a encontrar chiles con 1000 unidades, con 5000 unidades, con 10.000 unidades, dependiendo de la cantidad de gotas de agua azucarada que haya tenido que utilizar para diluir esa gotica de extracto de chile para que desaparezca el efecto picante que genera la capsaicina. Inicialmente el experimento se hacía con 5 personas, pero la lengua humana no es igual para todos, entonces si usted utiliza hoy 5 personas y mañana otras 5 personas diferentes, digamos que el método no era muy confiable. Además que estarle suministrando constantemente capsaicina a una persona genera que esa persona vaya desarrollando una tolerancia a los efectos de la capsaicina, entonces cada vez siente menor efecto aunque la cantidad de capsaicina sea mayor. Por eso ese método de utilizar 5 personas para catear las muestras diluidas pues no era muy confiable, y hoy en día utilizamos otros métodos más confiables y miden es la concentración de capsaicina en la muestra. Por ejemplo, hoy en día se utiliza es la cromatografía, pero se le sigue dando el nombre de escala Scoville. Y entonces encontramos que, por ejemplo, el chile poblano tiene entre 1000 y 2000 unidades Scoville, o sea, se necesitarían entre 1000 y 2000 gotas de agua azucarada para que el efecto de la capsaicina de este chile desaparezca. Pero obviamente ya la escala Scoville está graduada, es en función de la concentración de capsaicina, más no en la cantidad de gotas de agua azucarada que se le tiene que suministrar. Encontramos, por ejemplo, el chile de árbol que tiene entre 15.000 y 30.000 unidades. Ustedes dirán, pero ¿por qué entre 1000 y 2000? ¿Por qué no hay un número exacto? Porque las especies cambian, porque hay varias variedades de chile poblano y el chile puede incrementar la cantidad de capsaicina, o sea, subir o bajar la cantidad de capsaicina en su fruto dependiendo del entorno. Todas las condiciones ambientales, las condiciones del suelo, las condiciones de cultivo, todo eso va a influir en la cantidad de capsaicina que hay en cada uno de los frutos. Por eso no hay un valor exacto para cada variedad, sino que hay un rango entre el cual esa variedad puede llegar a desarrollar concentraciones de capsaicina. Tenemos el chile habanero que puede tener entre 200.000 y 350.000 unidades en la escala Scoville. Y hasta ahora el más fuerte, que es el Carolina Reaper, que necesita 2.2 millones de unidades Scoville. O sea, esto es más o menos para que entiendan. Usted tiene una gotica de extracto de Carolina Reaper y tiene que agregarle 2.200.000 gotas de agua azucarada para que desaparezca el efecto picante de ese extracto. O sea, hasta ahora el Carolina Reaper es como el más fuerte. Y encontramos por acá, en la escala Scoville, también encontramos el gas pimienta, que tiene 5 millones de unidades. Y este gas pimienta es el que utiliza, por ejemplo, la policía a veces dentro de los gases lacrimógenos para los manifestantes, pero también es el que viene en los spray para defensa personal, el que usted le puede rociar en los ojos al asaltante para dejarlo ciego un momentico y mientras tanto huir. Y la capsaicina pura tiene 16 millones de unidades en la escala Scoville. Y una cosa curiosa, entre más bajo esté en la escala Scoville, más verde es su tonalidad. Y en la medida que usted va subiendo en esa escala, o sea, va subiendo a 1000, 10.000, 15.000, 30.000, el color va cambiando de verde a amarillo, a naranja y a rojito. Entonces el Carolina Reaper es rojo. Y ya entrando a analizar los efectos que genera la capsaicina, tenemos que mencionar primero que todo que es tóxica. Por eso genera ese efecto en el cuerpo. Genera una reacción que indica que el cuerpo está trabajando para protegerlo de lo que cree que es dañino. Pues porque si es una sustancia tóxica, apenas ingresa al cuerpo, el cuerpo tiene que hacer algo para intentar eliminarla, para defender su cuerpo de esa sustancia que cree que es dañina porque es tóxica.
Entonces el hecho de consumir capsaicina activa un montón de mecanismos de defensa dentro del cuerpo, un montón de mecanismos de evacuación de sustancias, y eso ayuda a que el cuerpo elimine otras toxinas. ¿Y por qué se genera este efecto? Porque es que la capsaicina estimula los receptores BR1. Estos receptores BR1 se llaman receptores balinoides tipo 1 y se estimulan con los ácidos y con lo caliente. Entonces el hecho de que la capsaicina lo active va a enviar una señal hacia el cerebro indicándole que llegó algo ácido o que llegó algo muy caliente. Por eso se siente la sensación ácida y la sensación de que se está quemando por dentro, pero es porque se activó ese receptor BR1, más no significa que es que la capsaicina lo esté quemando a usted. Y este efecto se debe a una polarización que la capsaicina es capaz de generar en la neurona. Entonces, como estos receptores BR1 están en neuronas nocioceptivas, que son los que se encargan de recibir y transmitir los impulsos de dolor, el cerebro va a empezar a liberar endorfinas. Por el estímulo doloroso, el cerebro libera estas endorfinas que son las que van a bloquear el dolor y a causar placer. O sea, desencadena todo el mecanismo de recompensa. Entonces va a generar un efecto de irritación, por ejemplo, en los ojos, y como irrita los ojos, pues cayó de pelos para fabricar estos gases lacrimógenos, los que utiliza la policía o los de defensa personal, pero también genera irritaciones, por ejemplo, en el intestino delgado. Cuando la capsaicina llega al intestino delgado lo irrita y eso acelera toda su función. El tracto intestinal entonces empieza a empujar todo su contenido hacia el colon y eso puede terminar generando, por ejemplo, una diarrea, porque está obligando al cuerpo a evacuar todo lo que tiene adentro. Puede aumentar el reflujo gástrico, el ardor gástrico, pero también inhibe la producción de ácido estomacal porque el cuerpo ya siente que tiene ácido adentro. Es porque la capsaicina activa ese receptor, más no es porque la capsaicina en sí sea un ácido, sino que activa ese receptor. Por lo tanto, cuando se siente esa sensación, el cuerpo de una vez para la fabricación de ácido estomacal y empieza a producir más álcalis, que es como la sustancia contraria al ácido. De hecho, nosotros producimos unas pequeñas cantidades de bicarbonato para neutralizar el ácido estomacal. Entonces, el hecho de consumir capsaicina lo que hace es acelerar la producción de estas sustancias alcalinas, entendiendo que alcalino es lo contrario de ácido, o sea, la sustancia alcalina va a neutralizar la sustancia ácida, esa es su función. También mantiene el estómago activo para defenderse de infecciones. Y el consumo de capsaicina también estimula la producción de moco intestinal, porque es que el intestino por dentro tiene una capa de moco que es la que protege el intestino del ácido. Entonces, como el cuerpo interpreta que hay demasiado ácido, empieza a producir más moco para proteger al intestino. Y esto sumado a que aumenta el flujo sanguíneo hacia la región intestinal, entonces todo esto ayuda a prevenir la aparición de úlceras gástricas. También disminuye la probabilidad de que usted tenga cálculos de vesícula, o sea, de la vesícula biliar, y mejora la disfagia, que es la dificultad para tragar. De hecho, hay unos estudios que se han hecho en donde personas que sufren de disfagia, o sea, que no pueden tragar, cuando se les suministra capsaicina, los músculos de la zona de la faringe se activan y eso le permite a la persona volver a tragar por la boca. Y un uso muy interesante, ayuda a perder peso. Este efecto se conoce como efecto anorexénico y básicamente es que quita el hambre porque disminuye la producción de grelina, que es la hormona que produce el hambre. También tiene propiedades termogénicas. Bueno, ¿y qué es un termogénico? Es una comida que estimula la producción de energía, o sea que ayuda a quemar calorías. O sea, podríamos decir que aumenta el metabolismo, acelera la actividad metabólica y también aumenta el uso de grasa parda como fuente de energía, o sea que el cuerpo empieza a utilizar todas esas reservas de grasa oscura como fuentes de energía. Entonces progresivamente, lentamente, paulatinamente va bajando el nivel de grasa oscura en todo su cuerpo porque ha sido utilizada como energía y obviamente va a disminuir los niveles de colesterol. Esto ayuda en parte al adelgazamiento de la sangre, porque es que también el consumo frecuente de capsaicina adelgaza la sangre por básicamente 3 efectos. El primero es que ayuda a eliminar los depósitos de grasa en las arterias. También dilata los vasos sanguíneos y eso ayuda a disminuir la presión arterial, pues porque al ser más anchos, o sea, al dilatarse en los vasos sanguíneos, la sangre fluye más fácilmente, entonces la presión disminuye.
y ayuda a disminuir la concentración de fibrina, que es la proteína que está en la sangre que ayuda a producir los coágulos. Entonces, si hay dificultad para coagular la sangre se vuelve más delgadita y fluye mejor. Y teniendo en cuenta que actúa sobre los receptores BR1 de las neuronas nocioceptivas, o sea, de las que captan los estímulos dolorosos, se va a activar todo el mecanismo de recompensa para frenar el estímulo doloroso. Entonces la capsaicina se utiliza como un analgésico tópico, básicamente para dolores musculares y para dolores articulares como la artritis. La capsaicina entonces la podemos encontrar en algunas pomadas calientes para aliviar el dolor y para dar calor, generan esa sensación, pero la concentración de capsaicina es muy bajita, o sea, del 0,025% al 0,075%, eso es muy poquitico lo que tienen estas pomadas, pero pueden generar ese efecto de sensación de calor y evitar el dolor local, el dolor tópico. Pero entonces cuando hay una exposición prolongada a la capsaicina en la piel puede generar una irritación, o sea, la capsaicina irrita la piel, genera ardor y genera picazón, pero ayuda a aliviar la sensación de picazón que generan algunas enfermedades como por ejemplo la psoriasis. Hay tratamientos con cremas a base de capsaicina para mejorar la sensación de picazón y la apariencia de las lesiones de la psoriasis, teniendo en cuenta que la capsaicina no va a curar la psoriasis. De hecho, la psoriasis no tiene cura, pero sí puede mejorar significativamente la apariencia de esas lesiones que salen en la piel. Y uno de los efectos para mí más interesantes es el efecto antitumoral, o sea, la capsaicina la utilizan para tratar algunos tipos de cáncer. Y estamos hablando de tipos de cáncer como el cáncer de próstata, el cáncer de mama, porque tiene unos efectos antiproliferativos, o sea, evita la proliferación de esas células malignas que cuando se empiezan a reproducir descontroladamente forman los tumores, y eso se debe a que la capsaicina puede causar la apoptosis. Entonces aquí tenemos que hacer un paréntesis e irnos para atrás allá en nuestra memoria cuando en el colegio nos enseñaban los ciclos celulares, o sea, el ciclo celular. Nos decían que el ciclo celular tiene 4 etapas. No, eso no es así. Cuando nos hablan de profase, metafase, anafase y telofase, esas son las etapas de la división celular, pero es que la célula no se está dividiendo todo el tiempo. La célula también tiene que crecer, tiene que alimentarse y tiene que morir. Entonces, todo el ciclo celular comprende, cuando la célula acaba de dividirse, genera 2 células hijas, 2 células chiquiticas. Entonces la primera etapa es el crecimiento de la célula, o sea, para volverse de nuevo una célula grande, una célula adulta. Ambas células hijas, las células chiquiticas, tienen que crecer. Esa es la primera fase. Después viene una preparación para la división, porque tiene que alistar muchos materiales internamente para que pueda ser dividida en 2 y que las 2 células que van a nacer, o sea, las 2 células hijas, tengan todos los materiales que les permitan sobrevivir. Y después de esta etapa de preparación, ahí sí viene la división celular, que es la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Pero ojo, porque en este ciclo falta algo, y es que la célula puede suicidarse. A esa etapa de suicidio celular se le conoce como apoptosis, cuando la célula empieza a detectar fallas en su material genético, o sea que ya es una célula defectuosa, se suicida. Entonces las células que son defectuosas y que no se suicidan siguen duplicándose con todas esas fallas, y esas fallas genéticas van a crear una célula que no es funcional. Y esa proliferación de células no funcionales es lo que conocemos como el cáncer. Por lo tanto, si la capsaicina es capaz de inducir la apoptosis, o sea, el suicidio en las células defectuosas, es capaz de evitar que ellas se sigan reproduciendo y que se forme el tumor. Y esta inducción a la apoptosis, primero, pues se genera porque induce un estrés oxidativo en la célula. Es que todas las células se oxidan, y ese proceso de oxidación pues es el envejecimiento. Nosotros nos envejecemos es porque estamos expuestos al oxígeno que nos oxida, y entonces si inducimos un estrés oxidativo en la célula, la estamos envejeciendo y finalmente la vamos a llevar a esa etapa de suicidio. Y es que la capsaicina puede provocar daño en las células defectuosas, o sea, en las células cancerosas, porque interfiere en el funcionamiento de la mitocondria, ¿sí? Cuando la célula es defectuosa, la mitocondria está más vulnerable, y esa mitocondria, este organelo que está dentro de la célula, ¿de qué se encarga? Pues la mitocondria es la fábrica energética de la célula. Si falla la mitocondria, no hay energía para la célula y la célula se va a morir por falta de energía. Y entonces ya de aquí han salido un montón de tratamientos experimentales para ciertos tipos de cáncer con fármacos con base en la capsaicina.
Todos esos efectos que yo les he mencionado no son iguales en todas las personas. Hay que tener en cuenta que hay un umbral sintomático que es individual. O sea, un umbral sintomático es la cantidad de sustancia que necesito para sentir el síntoma. En algunas personas se necesita mayor cantidad de capsaicina, en otros se necesita menor cantidad de capsaicina, y eso se debe a que el cuerpo desarrolla una tolerancia en los receptores nocioceptivos porque ellos se van adaptando. Cada vez que llega capsaicina ellos sienten el estímulo, pero entonces estos receptores se van dañando y cada vez necesitan más cantidad de sustancia para volver a sentir esa sensación. Esa es la tolerancia. Entonces la intensidad sintomática va disminuyendo con el tiempo. Por eso las personas que se habitúan a consumir comidas picantes cada vez las toleran más porque los receptores nocioceptivos ya se están adaptando. Acá tenemos algo muy curioso y es que el chile, o sea, los chiles como tal parecen como unas zanahorias algo aplastaditas, las formas pueden cambiar, pero en forma silvestre estos chiles tienen la puntica apuntando hacia arriba. Dicen que el chile mira hacia arriba cuando es silvestre y eso es para que los pájaros puedan verlo y puedan picotearlo, o sea, puedan comérselo más fácilmente. Pero cuando el chile ha sido domesticado, o sea, ha sido cultivado por los humanos, el chile empieza a apuntar hacia abajo porque ya no necesita a los pájaros para poder reproducirse, porque es que ahora nosotros los humanos somos los que nos encargamos de esa etapa de reproducción de la planta. Entonces los chiles domésticos apuntan hacia abajo. Obviamente hay algunas pocas excepciones, pero en términos generales los chiles silvestres miran hacia arriba y los chiles domésticos miran hacia abajo.